Buenos días, profesor. Sí, Ok. Angélica, sí, ahorita hablamos al final de la clase, ¿vale? Buenos días, sí, ok. ¿Me avisan si se ve también? ¿Me ven? sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar, bueno, la lista. Yo creo que están todos hoy, ¿no? Banderas Martínez. Presente, buenos días. Buenos días. Chávez García. Chávez García. ¿No? Bueno, pues Fátima no está. Franco Montalvo. Profesor, me mandó un mensaje y me dijo que tiene problemas con el internet, pero que en cuanto se restablezca se mete. Ok. Que me avisen, ¿no? Para considerar a qué hora entra. Bueno, si entra en 15 minutos no importa tanto, pero si entra en la media hora, pues sí, un poco, ¿no? Luna Bautista María del Carmen. Yo, buenos días, presente. Vale, buenos días. Luna Juárez. Buenos días, presente, profe. Buenos días. Meléndez Flores. Ay, Dios. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Meléndez Flores. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Lara. Así está, Angélica. Morales Lara. Buenos días. Rodríguez Chaparro. Rodríguez Chaparro. Ah, Presente, buenos días. buenos días. A ver, ok. Bueno, lo primero es, cuéntenme cómo les fue con la lectura, qué les pareció, les complicó mucho. En términos generales es una lectura relativamente sencilla. Es introductoria, habla de los aspectos fundamentales, vamos a decirlo así, teóricos sobre los que se asienta el estudio de la sintaxis. Ya ahondaremos más en cada uno de los aspectos que mencionan, pero no sé si tengan algún comentario al respecto. Los que leyeron, los que van a la mitad. También la ventaja que tiene la lectura es que Bosque y el otro autor Gutiérrez son demasiado didácticos en el sentido de que utilizan ejemplos muy de la vida cotidiana para explicar los conceptos de la sintaxis. Eh, y creo que eso podría ayudar a comprender mejor la lectura, aunque también podría hacerla un poco confusa, ¿vale? Porque hay que recordar que además están hablando de la disciplina en general, no de los análisis sintácticos en sí. Ya cuando entremos a esa parte nos daremos cuenta que es un poco más complejo, pero con relación a estos puntos, ¿cómo la vieron? Pues sí, fue muy sencillo que... Bueno, no es más sencillo que la otra, pero sí, o sea, me gustó. La verdad es que las preguntas que puso me ayudaron a enfocarme en algo en especial, entonces sí pude, siento yo que identificar las preguntas que, bueno, en lo que nos De, pidió que nos enfocáramos, ok, los puntos. ajá. Y bien, por ejemplo, la parte de la combinación que dice Ajá. que es reconocer y no aprender, y no, ¿cómo? Reconocer y no recordar, Ajá. porque dice que casi todas las cosas que escuchamos o vemos son nuevas, entonces es un poco difícil que recordemos absolutamente todo, entonces esto nos sirve para, pues, tener una, ¿cómo podría llamarlo? Em, pues la secuencia gramatical es lo que hace que entiendas, ¿no? Sí, exactamente. Es un poco lo que vamos a revisar el día de hoy, ese concepto. Sí, es un poco difícil de entender porque es una distinción que no se hace comúnmente. A ver, espérenme. Ya, perdón. Sí, es un poco difícil de entender porque no se suele hablar de esa manera en términos de la sintaxis, reconocer y recordar. Está haciendo una distinción entre semántica
vamos a decirlo así, y entre estructura sintáctica, pero sí es interesante esa discusión que hace en torno a las palabras de reconocer y recordar. Y justamente veremos hoy que es en la combinación en donde se asientan el significado de las palabras, el significado de las estructuras. ¿Alguien más? Yo, profe. Sí, a ver, dime, Jesús. Ajá, bueno, yo en el sentido de que estuvo interesante, pues como lo había mencionado mi compañera Ilani, sobre del recordar y todo eso, pues hasta como bien lo dijo usted, ¿no? Porque hasta incluso pone esos ciertos ejemplos con el hecho de que uno logra entender el ejemplo de ¿cuál era? Ah, de los números de Barcelona, sea números telefónicos o incluso ese tipo de cosas o de las personas que tú conoces, en que tú recuerdas y todo eso, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención desde que la sintaxis es como que se enfoca a la organización de las palabras, ¿no? Así para hacer que, cómo lo dice claramente? En el sentido de que se estudia como de organizar las unidades más básicas de las palabras, ¿no? Sí, organizar las unidades más básicas que son las palabras, pero sí, vamos a ver un poco esto después. No viene, al final de la lectura, si se dan cuenta, el subtítulo es algo así como la posición de las palabras o la centralidad de las palabras, que sí, justamente vamos a hablar un poquito de esto un poco más adelante, de las dos perspectivas que habían, o de las dos perspectivas desde las que se puede abordar la sintaxis. Como bien menciona el autor, en principio habla sobre que la gramática tradicional se asentaba en la oración, ¿no? Tenía comunidad, no vamos a decir mínima, pero comunidad de partida la oración, y entonces a partir de ahí analizaba los elementos, sujeto, predicado. Los estudios actuales de la sintaxis se basan más bien en la palabra, ya no como compuesto morfológico, como lo vimos en las sesiones pasadas, sino como centro sobre el que se asienta la proyección de la sintaxis. Estos conceptos los vamos a ver un poco más adelante, pero tienen que ver con que cada palabra, vamos a decirlo así, semántica y gramaticalmente, proyecta determinados argumentos en la estructura sintáctica. Y esto es lo que genera la creación de oraciones. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí, aquí uno de los conceptos más relevantes quizá que rescata Jesús es la idea de que justamente el centro del estudio sintáctico va a ser la palabra. Creo que alguien más había levantado la mano, no sé si Dana quería comentar algo. No, iba a decir que fue lo mismo que mis compañeros, que bien explicado extensamente sobre la morfología, la semántica léxica y la lexicografía, y como que habían unas partes en las que yo no entendía de la clase y con esto como que abrió más el panorama. Sí, porque justamente una si se dan cuenta, el primer subtítulo de su programa es la morfosintaxis. Un poco la idea es que ustedes lleguen a la conclusión de qué es esto. Porque justamente la relación entre morfología y sintaxis se da en el hecho de que los morfemas sirven para elaborar estructura sintáctica. Entonces, por eso es que están estrechamente relacionados y es necesario ver, si no a fondo, por lo menos sí los conceptos básicos, por eso me detuve mucho en lo de morfemas, porque son relevantes para comprender cómo se elabora o cómo se entreteje, vamos a decirlo así, la estructura de las palabras con relación a la estructura gramatical de las oraciones. No nos vamos a detener tampoco mucho en esta parte de la morfosintaxis porque es otro tema muy extenso, la interacción entre morfología y sintaxis, pero más o menos ya esto les debería de dar como cierta perspectiva de cuál es su funcionamiento o cuál es su interrelación. Va a ser una pregunta para tarea, pero más o menos debería debería verse cuál es su funcionamiento. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, antes de pasar a la presentación, vamos a revisar primero sus ejercicios porque había primero varias dudas. A ver, chicos, yo ese día, por eso les dije,
les dije que tenían hasta las 6. Y luego, como vi que a lo mejor dije, bueno, podrían tener algún problema para entregarlo a las 6, les pregunté, ¿quieren que extienda yo un poquito más el tiempo? Me dijeron que no. Entonces me llegaron 2 mensajes, no voy a decir de quiénes son, para ver si podrían entregar la tarea a destiempo. Les voy a ser muy franco. Entiendo que puedan tener problemas a la hora de subir el trabajo, ¿no? Y entiendo que a lo mejor puedan decirme, no, pues es que no me fijé o no me di cuenta que el trabajo estaba, no se había subido. Vale. Lo entiendo en el sentido de que mi trabajo en ese aspecto es creerles y yo confío en ustedes que me están diciendo la verdad. Pero tampoco puedo aceptarles el trabajo a destiempo porque hubo compañeros que lo entregaron a la hora, ¿vale? Entonces yo no puedo simplemente decir, ah, claro, entréguenmelo después y ya vemos, ¿no? Entonces por esa razón es que no les acepté la tarea, ¿vale? Porque sí les voy a decir, les voy a ser franco, me da un poco de pena eso porque digo, entiendo que puedan tener estas problemáticas, pero por respeto a los compañeros que sí entregaron la tarea a tiempo, no puedo yo recibir trabajos extemporáneos. Por eso yo en ese momento les pregunté si querían que yo extendiera la temporalidad hasta las 12 de la noche, ¿vale? Eso es con relación a esto, ¿no? Un poco quizá, mmm, es que no sé si hacer esta pregunta o no, porque creo que sí, es complicado que yo les acepte la tarea de tiempo, ¿no? Les digo, precisamente porque hubo compañeros que sí le entregaron a la hora y se me hace una falta de respeto que, por ejemplo, ellos un poco se esforzaron por entregarla a esa hora y pues yo entiendo, otra vez les repito, que los demás pudieron haber tenido problemas, pero hubo mensajes que me llegaron a las 6:30, entonces dije, se pudieron haber dado cuenta a las 6:05, a las 6:15, igual 6:30 no es tanto, pero de todos modos se me hizo como un poco a destiempo, ¿vale? Dime, Dana. Sí, yo, profe, yo sí tuve un pequeño, bueno, un problema bastante grave. Entonces, yo sí, de hecho, quedé con Jacobo de que lo íbamos a hacer juntos y igual y nos íbamos a corregir. Pero esto fue, pues fue un imprevisto y le dije a Jacobo, ¿sabes qué? No voy a poder, pues hazlo tú, ya no me esperes. Y digo, si llego antes, pues igual sí lo hacemos, pero si no, pues ya no creo. Pero inclusive regresé a mi casa y me volví a, pues me regresé y fue por eso que yo le mandé el mensaje, profe. Sí, sí, no, o sea, yo comprendo esto. Quizá un poco la solución en este sentido, porque es la primera vez en el sentido de que también entiendo que les dejé solamente un día, que tampoco tendría que haber tanto problema porque hicimos el ejercicio en clase. Pero quizá un poco la pregunta sería para los otros compañeros, ¿no? Ya tienen mi WhatsApp, no quiero que me contesten aquí. Si quieren, igual me pueden contestar en el transcurso de la clase, mandarme un mensaje aparte para que no se sepa quién dijo que sí, que no. Pero es un poco como, ¿quieren o ustedes consideran que yo debería o que debería dar la oportunidad a sus compañeros? Tampoco les voy a decir que me lo entregaron muy tarde, ¿no? O sea, me mandaron mensajes más o menos a horas razonables, pero si ustedes consideran que debería yo abrirle la plataforma a sus compañeros para que pudieran subir la tarea, ¿no? A los que sí le entregaron. Les digo, no quiero que me contesten aquí, más bien sería como una cuestión personal de que me mandaran mensaje a mi WhatsApp y ya a partir de lo que me respondan, al final de la clase yo les digo a los que no entregaron la tarea si sí o no les abro la plataforma, ¿vale? ¿Sí me pueden mandar ese mensaje? No me contesten, les digo, nada más es para saber, ¿no? Me mandan el mensaje y yo al final de la clase les digo a los que no pudieron entregar la tarea, si sí o no les hablo a la plataforma, ¿vale? Les digo, no tanto porque yo no quiera, sino porque les digo, se me hace una falta de respeto para los compañeros que sí le entregaron, entonces prefiero que ellos que sí entregaron la tarea, un poco tomen la decisión de si les abro o no la plataforma a los otros compañeros, ¿vale?
Bueno, un poco y justamente tampoco les abriría la plataforma porque vean, vamos a revisar, ya están las respuestas en el Blackboard, entonces también eso es algo que yo por eso no les abriría tampoco la plataforma. Pero bueno, para revisar un poco qué fue lo que pasó con el ejercicio, en general todos lo hicieron bien. Hubo algunos casos ahí en donde la división morfológica estuvo un poco extraña. Entiendo que pueda resultar complicado, pero hay que tener mucho cuidado con la división morfológica, ¿no? A varios les faltó un poco esto de si era derivación o flexión, también el asunto de los significados, que era un poco lo que les había pedido. Los comentarios en torno a las palabras en realidad eran relativamente sencillas, ¿no? En el sentido de que si uno se fijaba en la estructura de las palabras, si uno las clasificaba de esta manera, se podría uno dar cuenta que habría palabras que funcionaban en ambos casos, porque podrían funcionar como flexiones de determinados lexemas. Por ejemplo, play podría funcionar como verbo en place o como sustantivo en plural en place de obras de teatro, ¿no? Reorganized en procesos de flexión, pero por lo mismo, porque podría ser sustantivo o podría ser verbo, puede funcionar como derivación o como flexión. Entonces ahí estaba entre los dos y al mismo tiempo tenía flexiones, ¿no? Reorganize ocurría más o menos, ¿Eilani tiene? Ah, sí, profesor, perdón. Es que, por ejemplo, en ese caso de flexión o derivación, yo tenía una duda porque, eh, o sea, en la clase lo habíamos hecho con palabras similares, o sea, cantante, canción, cantar, cantamos, o sea, y yo así podía clasificarlas. Ah, pues aquí está pasando esto, aquí está pasando. Pero ya cuando solo estaba esa palabra, me revolví y ya no sabía cómo ponerlo. O sea, no sé, no pude ordenarlo y por eso no lo puse. Es muy interesante tu comentario porque justamente por eso les digo, es un tema muy complejo en el que deberíamos detenernos prácticamente todo un curso. Pero justamente una de las características que tiene el inglés es que tiene muchos morfemas libres que por eso pueden llevarnos a este tipo de confusión, ¿vale? O sea, con el español es bastante claro por las terminaciones cantar, cantante, cantoca, etcétera. O sea, como que siempre hay una terminación que nos señala eso. Pero aquí no, o sea, si yo les ponía play, ocurría lo mismo, porque me tenían que decir, es un verbo. Bueno, no me tenían que decir, pero se podrían haber percatado de que por un lado es un verbo, pero además también es un sustantivo. Entonces tiene la misma forma de base, o la misma forma de cita, vamos a decirlo así, el lexema, o tiene la misma forma de palabra en el sentido de que tanto el lexema del sustantivo como el lexema del verbo se realizan como play, ¿sí? Esa es una de las complicaciones que a veces puede obtener el inglés. Por eso, aquí tiene que ver más bien con el manejo de los significados, conocimiento de vocabulario, que obviamente a los que hablan inglés nativo no les cuesta trabajo, pero a nosotros que estamos aprendiendo sí. Entonces, por eso tenía que haber especial cuidado, porque entre cantar y cantante o canción en el español, la diferencia es bastante evidente, pero si yo les pongo play, pues no. Puede ser un sustantivo o puede ser un verbo, ¿sí? Esa es un poco la complejidad de esta situación. ¿Sí, Eilani, o no? Más o menos. Yo creo que necesito hacer más ejercicios para que lo pueda poner de nuevo, pero sí, más o menos. Ok. Sí, o sea, les digo, la complejidad es esa, ¿no? Que ahí tenemos la misma forma de palabra en el sentido de que el verbo y el sustantivo se realizan igual. Entonces no tenemos muy claras que también era otra cosa, un comentario interesante. O sea, por ejemplo, en español los morfemas son de determinada forma para el verbo, ¿no? Cantó, cantamos, cantaré, etcétera, ¿no? O en término de la tercera persona, él cantó. Y el sustantivo es canto. Ahí hay una diferencia de acento, pero también podría ser canción o cantante. Y si se dan cuenta, el morfema derivativo cambia de forma
con relación al morfema de flexión. Cantamos y cantante o canción. Aquí tenemos el caso de que tenemos dos morfemas que se realizan fonéticamente o en términos formales de la misma manera, S y S, y por tanto, esos dos morfemas, aquí entraríamos en si solamente existe un morfema que tiene dos significados o existen dos morfemas que tienen dos significados diferentes, pero tenemos uno que es tercera persona del singular y tenemos otro que es morfema del plural. Por eso también induce a confusión, porque es un morfema que tiene, o son dos morfemas diferentes, dos significados gramaticales diferentes que tienen la misma forma lingüística, la S. Esa es un poco también la trampa con este tipo de palabras. Que lo mismo pasa con loft. Loft funciona como verbo en el sentido de pretérito perfecto y también funciona como adjetivo, que se deriva también del participio del verbo amar. Love tiene su participio es loved. Entonces se deriva de ese de verbal, de esa palabra verbal y se realiza como adjetivo. También esa es un poco la trampa, ¿no? Que tenemos loved y tanto el adjetivo, esto sí ocurre en español, cantado, llenado, evidenciado, todas esas palabras que se derivan de verbos y terminan con la palabra ado, se utilizan también como adjetivos, pero también como participios. ¿Cuál sería su función de participio? He cantado, he llegado. Los verbos compuestos tienen este participio para realizar la función verbal. Pero como adjetivo, no sé, no se me ocurre. No se me ocurre ahorita un participio, pero los participios en español también se utilizan como adjetivos y justamente tienen la misma terminación. Lo mismo ocurre con uncleared y reorganized. Aquí quizá, como les pongo en las notas, quizá uno de los aspectos más problemáticos, que casi ninguno se dio cuenta, que me hubiera gustado que me dijeran, dije, bueno, por lo menos sí intuyeron que podría ser una derivación, el asunto de unkind y unable, que comparten el prefijo on. Este prefijo se considera derivativo porque cambia el significado básico de la raíz, aunque no cambie la categoría gramatical del lexema. Lo mismo ocurre con el morfema re. Si ustedes se dan cuenta, reorganized es otro, si yo escribo organized o escribo reorganized, siguen siendo verbos tal vez, ¿no? O siguen siendo adjetivos. Si yo digo kind y digo unkind, siguen siendo adjetivos. Uno sería el adjetivo de agradable y el otro sería su antónimo desagradable. Unable es lo mismo. Tengo el verbo que es able y unable, que sería igual otro verbo, pero con la diferencia de significado. Aquí no hay cambio de categoría gramatical porque los dos siguen siendo adjetivos o los dos siguen siendo verbos o los dos siguen siendo, no sé, sustantivos, se me ocurre ahorita, ¿no? Pero como cambia el significado en términos de, pasamos de un significado, vamos a decirlo así, afirmativo a un significado de antónimo o contrario, se considera que esto es derivación. Por eso les digo, el tema de la morfología es mucho más complejo que todo lo que vimos en la primera presentación, pero es importante tener esto en cuenta, ¿no? Esto no se los califique así como, me tenía que decir todo esto, no, pero me parece interesante que hubiera sido interesante que se fijaran un poquito en estas cosas, ¿no? Y luego también el asunto de, las palabras de la segunda fila, que serían estas, presentan un comportamiento ambiguo. Lo interesante en estos casos sería preguntarse, que esa es una pregunta que se hace en la morfología, igual no se la tenían que hacer ustedes, pero es interesante contemplarla. ¿Qué proceso es primero? ¿El flexivo o el derivativo? Por ejemplo, en el caso de place, ¿primero ocurre que tenemos el sustantivo y de ahí se deriva el verbo? ¿O primero ocurre que tenemos el verbo y de ahí se deriva el sustantivo? Es otra pregunta que se tiende a hacer la morfología. Hay respuesta para ello, pero son procesos de estudio diferentes, porque hay que ver, a veces hay que ver evolución histórica, otras veces hay que ver qué es más evidente para nosotros, las acciones o los objetos, o qué es más complicado. Por ejemplo, que nosotros veamos el acto de jugar
o que abstraigamos de ese acto de jugar la noción de el juego como sustantivo. Todas esas complicaciones de significado, la morfología también trata de dar cuenta de ellas porque quiere explicar qué procesos son los primeros, ¿no? Y en cuanto a prefijos y sufijos, pues esto, ¿no? Estas serían las raíces. Tenemos dos prefijos, que sería on y re. El primero sería de privación, el segundo sería de repetición. On de privación en el sentido de privación de ser agradable, por ejemplo, que sería desagradable. Reorganize en repetición de organizar más de una vez, por ejemplo. Aquí solamente les puse que habían dos morfemas sufijales, pero en realidad podríamos poner también que son 4, les digo, aquí depende de cuál sea la perspectiva. Que un morfema S sea plural y el otro sea para flexión de verbo, entonces en un caso va a ser un morfema derivativo y en el otro va a ser un morfema flexivo. Y la terminación it o its, que sería en un caso derivación en adjetivo y en otro caso sería flexión en el caso de los verbos. Y es más o menos como, se podría decir muchas más cosas, pero digamos que era como lo básico que les pedía un poco en el ejercicio, ¿no? Les digo, la mayoría hicieron bien esta parte, prefijos y sufijos, eso lo vieron bastante bien. Tuvieron igual problemas en el asunto de flexión o derivación, y problemas en la división de palabras, pero, o sea, que hayan dividido mal las palabras no implicaba que no hayan visto prefijo, sufijo, derivación y flexión, o sea, eso como que sí lo vieron, pero sí hubo casos en los que hubo mala división morfológica de las palabras, ¿vale? Pero en general, creo que por las calificaciones se dieron cuenta, el ejercicio estuvo bien, los conceptos básicos ahí están, y después de que terminemos lo de introducción a la sintaxis, comenzaremos con el asunto de los glosarios, igual a lo mejor para la siguiente clase les pongo la morfología, porque son bastantes conceptos, pero no sé si tengan alguna duda con relación a la tarea, además de lo que está aquí. ¿Dudas? Pues no, creo que no, profe. Ahora sí que yo en mi caso sí me confundí un poquito en cuanto al análisis morfológico, pero pues sí es cuestión de practicar. ¿Jacobo? ¿Jacobo? ¿Me quería decir algo? Levantaste la mano, pero no sé si quieres decir algo. Creo que no. Bueno, pues estas serían las respuestas al ejercicio, ¿no? Ustedes pueden encontrarlas si se van a contenidos semanales, van a tener respuestas a ejercicios prácticos. Vamos a tener varios, vamos a tener algunos análisis sobre frases, al final vamos a hacer también un análisis sobre, o esa es la idea, mi idea es que lleguemos a esa parte, en poder hacer al final un análisis de un texto pequeño o breve, tanto del inglés como del francés, para que ustedes puedan hacer un análisis sintáctico en ambos. Yo espero que nos dé tiempo. Si no, con que hagamos uno me conformo, pero la idea sería que lleguemos a hacer eso, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las respuestas prácticas para ese tipo de ejercicios, ¿vale? Para que revisen ahí la carpeta en cuanto esté calificada la tarea, o igual en cuanto terminen el ejercicio, yo podría subir las respuestas para que las checaran, ¿vale? No, porque, o sea, un poco como decía la lectura, y por eso les decía que es muy importante hacer las lecturas, un poco por lo que dice aquí Jacobo dice, no recuerdo si lo explicó, pero no entendí cómo ubicar la raíz en las palabras en inglés. Hubo una tarea, tampoco voy a decir nombres, les digo por eso, pero hubo una tarea en donde justamente realizó el compañero el ejercicio como lo explicaba la lectura, en el sentido de cómo se realizan los análisis morfológicos en las lenguas, en la lectura venía.
por la pregunta que me hace aquí Jacobo, no recuerdo si explicó, pero no entendí cómo ubicar la raíz en las palabras en inglés. No es que haya que explicar cómo ubicar la raíz en las palabras en inglés. Como dice el autor valga la expresión, en la lectura, los análisis morfológicos y todo análisis lingüístico tiene la ventaja, vamos a decirlo así, de que si nosotros sabemos la teoría, podemos aplicarla a cualquier lengua que tengamos enfrente. Entonces el compañero realizó la clasificación de los morfemas, cómo lo realizaron en la lectura, y así ubicó correctamente las raíces. ¿Sí? También tiene que ver con el significado. Play y place, si ustedes van al diccionario, van a encontrar solamente la palabra play, y la van a encontrar tanto como verbo como sustantivo. Y justamente de ahí vamos a entender, por lo que ya vimos en el curso, que si están listadas esas dos palabras en el diccionario, tanto el verbo como el sustantivo, entonces estamos ante dos lexemas, y cada lexema va a tener sus propios procesos flexivos, o en su caso, derivativos. ¿Sí? ¿O no? Sí, justamente era lo que, por eso también ese día les dije, ¿no? Hacer un poco el ejercicio de la lectura, porque ahí viene cómo se realiza el análisis morfológico de cualquier lengua. Esa es la ventaja de conocer teoría, que no necesitamos como, ¿cómo realizamos el análisis morfológico en inglés? ¿Cómo realizamos el análisis morfológico en francés? El francés quizá podría ser un poco más complejo, por eso no puse el ejercicio en francés, por lo que les había comentado la sesión pasada, el asunto de la fonética y de la pronunciación, ¿no? En términos ortográficos, parecería ser que tenemos morfemas, pero cuando nos vamos al asunto de la pronunciación nos damos cuenta que parece ser que no. Y ese es otro rollo que tiene que ver con la propia morfología del francés, por lo que les comentaba, porque además se ha postulado que existe un morfema cero, y eso no lo vimos, ¿vale? Y entonces la idea sería como que tuvieran las herramientas básicas para poder hacer un análisis quizá muy superficial del análisis morfológico de las palabras que se encuentran. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok, bueno, ahora sí vamos a pasar a lo de introducción a la sintaxis. Ya me emocioné con esto de la morfología. Es un tema muy interesante. Cada lengua tiene sus propias complicaciones. Hay varios libros en internet que ustedes podrían encontrar de los temas en cuestión, ¿vale? Vamos a empezar con la introducción a la sintaxis, aunque primero vamos con nuestro momento Unitec, que sería lo de la filosofía. Concebimos a la sociedad como un conjunto de individuos, familias, empresas e instituciones que persiguen la superación de sus integrantes para lograr el bien común. Entendemos que el ser humano es, por su naturaleza, un ser trascendente y a la vez social, que para vivir en forma armónica decide sujetarse a normas y códigos de conducta. Este es un fragmento de la filosofía Unitec y es importante que la tengan en cuenta. Vamos con lo de introducción a la sintaxis. Aquí un poco vamos a tener la misma introducción que teníamos en lo de la morfología, porque hasta ahorita con lo que ustedes ya saben, tanto de fonética, morfología y sintaxis, se darán cuenta que prácticamente todos los análisis se sustentan en lo mismo. Todas tienen características particulares de análisis, pero prácticamente todas se sostienen en los mismos principios, que son los siguientes. Bueno, aquí primero el objetivo. Que el alumno se familiarice con los conceptos básicos de la sintaxis para comprender la base combinatoria sobre la que se asienta la estructura de la oración. Primero hay que entender que la sintaxis es una estructura de combinación, vamos a decirlo así, es el resultado de las combinaciones de palabras. Eso sería como lo más básico en principio. Y es un poco lo que queremos llegar en esta presentación. Ahora, como les decía, todos los análisis fonéticos, morfológicos que hemos visto hasta ahora se asientan en estos mismos principios. Que las estructuras más extensas están compuestas por unidades más pequeñas y que la manera en que se organizan estas unidades más pequeñas es significativa.
En la fonética, como habíamos visto, estas unidades más pequeñas, que serían los fonemas, se elaboran o se combinan, vamos a decirlo así, en unidades más extensas que son las palabras. Y este orden, aunque no necesariamente tiene un significado, el orden de los morfemas, sí podemos decir que no es azaroso, ¿no? Por lo que ya habíamos explicado con anterioridad. También en el nivel morfológico, como vimos en la presentación pasada, podemos decir lo mismo. Encontramos unidades pequeñas llamadas morfemas que se organizan en unidades mayores llamadas palabras. Vean cómo en términos generales, tanto la fonética como la morfología tendrían como unidad tope, vamos a decirlo así, la palabra. Que en realidad en la fonética podríamos decir que la unidad tope sería la sílaba, pero tenemos elementos suprasegmentales como vimos en el primer curso de fonética, ¿no? Entonces encontramos unidades pequeñas llamadas morfemas que se organizan en unidades mayores llamadas palabras. En el morfológico, el orden de los morfemas no solo es sistemático, sino significativo. Aquí sí cambia un poco con respecto a la fonética, ¿no? En términos fonéticos, el orden es sistemático, pero no es significativo. En términos de los morfemas, el orden de los morfemas es sistemático y además es significativo. La sintaxis, que sería el nivel posterior de análisis, vamos a decirlo así, dependiendo de cómo lo vean, como empezamos con fonética, vamos hacia arriba, podríamos decir es el siguiente nivel en el escalafón del análisis. ¿Qué entendemos por sintaxis? La sintaxis, como dice Bosque y Gutiérrez, los autores que leyeron, es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan las palabras y los significados a los que dan lugar esas combinaciones. Aquí lo importante, primero el asunto de que es parte de la gramática. Como los que leyeron se habrán dado cuenta, los autores se detienen mucho en esta discusión porque es importante. Aquí no va a ser tanto, pero es importante tener en cuenta que cuando hablamos de gramática, estamos hablando que quizá la sintaxis sea el último escalafón en el análisis gramatical, porque el análisis semántico, como lo ven Bosque y Gutiérrez, y en términos generales, como lo ve la lingüística en general, también los análisis pragmáticos es otra rama de la lingüística que estudia la manera en que los contextos o en que las situaciones condicionan las estructuras gramaticales o sintácticas. Es un estudio contextual, vamos a decirlo así, del lenguaje. Tanto la pragmática como la semántica suelen no contemplarse como partes de la gramática, porque no son cosas que vemos como las oraciones, las palabras, los fonemas o que escuchamos, ¿no? La semántica es algo que, como decía el autor, que recordamos, o en otros términos podríamos decir, es algo que está en nuestras cabezas, y la pragmática también es algo que está en nuestras cabezas, porque las presiones contextuales o la incidencia del contexto de la situación en el uso del lenguaje no necesariamente siempre es evidente. A veces ni siquiera tiene una expresión lingüística. Tiene, ¿cómo decirlo? La presión de la pragmática podría entenderse como tiene una manifestación lingüística en el sentido de que ejerce presión sobre el sistema lingüístico para que ustedes hablen de determinada manera. Esto lo vamos a ver también en la siguiente presentación sobre qué es una sintaxis normativa. Por ejemplo, si ustedes están frente al presidente, es muy probable que le digan señor y no que le digan güey. Esa es una presión contextual que los obliga, aunque ustedes no lo sepan o no lo quieran, o lo sepan y no lo quieran, o lo quieran y no lo sepan, es una presión contextual que por alguna razón los obliga a expresar señor presidente. Todas las fórmulas de cortesía, de respeto, etcétera, tienen esa característica. Son formulaciones lingüísticas que son manifestaciones de la presión contextual, porque ocupamos determinadas estructuras para remitirnos a personas o a situaciones dependiendo del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Ese sería más o menos el estudio de la pragmática. No lo vamos a ver, pero me detengo en esta parte porque es importante entender dónde estarían los límites gramaticales y por qué decimos que la sintaxis es la parte de la gramática, y en este sentido sería como la última parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan las palabras.
Como dice aquí, la segunda parte de la forma en que se combinan las palabras tiene que ver con cuál sería su centro de estudio o su foco de estudio, ¿no? No hay que decir más. Como estudio de la combinatoria de las palabras, la unidad máxima de análisis de la sintaxis es la oración. Aquí quizás sí habría que decir, a ver, déjenme ver en el chat qué pasa. Ay, profe, yo levanté la Sí, mano, perdón. Es que en la ¿perdona? lectura decía algo sobre párrafos, como que Ujú, analizaba a veces párrafos y no, o sea, sí de ujú. oraciones, pero Ahorita, también párrafos. ahorita vamos en la siguiente, ¿no? Porque justamente eh, la sintaxis puede extenderse a otra rama de la lingüística, que ya son, ya cuando nos metemos a esa rama de la lingüística o de los estudios del lenguaje en general, estamos también ante una perspectiva de estudio un tanto compleja y también que suele no tomarse en cuenta en los estudios lingüísticos formales. Ay, perdón. Suele no tomarse en cuenta en los estudios Salud. lingüísticos formales, gracias, justamente porque sobrepasan el límite de lo que podríamos considerar sistematizable, vamos a decirlo así. Pero ahorita llegamos a esa parte. Como decimos, como parte de la gramática, la unidad mínima de análisis de la sintaxis es la palabra. Vean cómo difiere de la morfología. La unidad mínima de la morfología es el morfema. La unidad mínima de la sintaxis es la palabra, ya entendida como forma de palabra, como palabra completa que ejerce sus significaciones, vamos a decirlo así, o que ejerce sus propiedades para construir sintaxis. Como estudio de la combinatoria de las palabras, la unidad máxima de análisis de la sintaxis es la oración. Esto también tiene que ver mucho con distinguir en la perspectiva tradicional, que siempre tradicionalmente para la sintaxis la unidad máxima de estudio ha sido la oración, porque además es la parte que en términos, como les decía hace un momento, que en términos de estudio se puede sistematizar de manera más sencilla, porque está pequeñita, ¿no? Entonces podemos realmente dar cuenta de ciertas regularidades lingüísticas al interior de la oración, como vamos a ver a lo largo de lo que resta del curso, porque ya lo que resta del curso va a ser pura sintaxis. Podemos realmente dar cuenta de cómo está estructurada la oración en términos de combinatoria. Pero como bien señala Ilani, y bueno, también los autores explican aquí, hay que considerar varias cosas. Primero, que aun cuando la palabra es la unidad mínima de estudio de la sintaxis, ciertos aspectos morfológicos de esta unidad son relevantes para el estudio sintáctico debido a la información gramatical que aportan a la estructura oracional. Es un poco lo que decía también, ay, no me acuerdo quién me había dicho al principio, que le había entendido más al asunto de la morfología cuando leyó esta lectura, porque justamente también los autores retoman algunos ejemplos de morfología para explicar, ¿no? Hay que tener en consideración que también los aspectos morfológicos de las palabras inciden en la estructura gramatical de las oraciones. Las lenguas que tenemos nosotros enfrente, que sería el francés, el inglés y en menor medida en este caso el español, comparten la característica de que la información gramatical de los morfemas es más o menos similar. Plural, femenino, plural, o vamos a decirlo de otra manera, género o número para los sustantivos, flexión verbal en el sentido de tiempo, aspecto, modo, pero va a haber otras lenguas en las que esto no va a suceder así solamente. Es decir, por ejemplo, si va a haber género, también va a haber número, pero además van a tener algo que se conoce como caso gramatical. Por ejemplo, una palabra puede tener un morfema de género y número, pero además también puede tener un morfema de caso gramatical que nos diga, esta palabra es un nominativo. ¿Qué quiero decir con que es un nominativo? Que en su oración está funcionando como sujeto. Ustedes quizá no conocen esto, pero justamente el latín, que sería la lengua origen o la lengua madre del español y del francés, era una lengua que tenía morfología de caso. Es decir, que marcaba las relaciones sintácticas, no solamente significados gramaticales como
masculino y femenino, sino que además marcaba funciones sintácticas en el sentido de que me decía, estas dos palabras que usted tiene aquí y que tienen este morfema o este sufijo, funcionan las dos como sujeto de su oración. Y eso lo tenía el morfema. ¿Qué permitía hacer esto en el latín? En el latín permitía que dos palabras que a lo mejor funcionaban como sujeto, pongamos por caso, como en el español, casa y el adjetivo blanco, o casa blanca, vamos a decirlo así, en español tienen que ir juntas porque no tienen morfema de caso. En latín ocurría que como había morfema de caso, las palabras podrían ir en cualquier lugar de la oración. Entonces teníamos a casa hasta acá y a lo mejor teníamos blanca al final de la oración. ¿Y cómo sabíamos que las dos pertenecían a una misma elaboración sintáctica? Porque ambas compartían el morfema de caso. Es en estas lenguas en donde se ve mucho más esto que dice el autor, que ciertos aspectos morfológicos de las palabras van a ser relevantes para los estudios sintácticos. En lenguas que tienen caso, por ejemplo, esto es muy evidente. También en lenguas que no tienen, pero que tienen morfemas de género y número, va a ser relevante por el asunto de la coordinación, de la concordancia. Por ejemplo, en español, casa, que es femenino, tiene que concordar con su adjetivo, que es blanca. Entonces yo no puedo decir casa blanco porque no tiene ningún sentido. Tengo que decir casa blanca. Ambas palabras tienen que estar morfológicamente flexionadas en femenino. Es ahí donde ya comenzamos a ver la relación entre morfología y sintaxis, porque van a estar permitiendo las realizaciones morfológicas distinguir paquetes de palabras. Casa está en femenino, por tanto blanca va en femenino y entonces están formando una unidad. ¿Cómo es esa unidad? Todavía no vemos, pero están formando, digamos, una unidad, porque casa y blanca están en concordancia. Lo mismo ocurre entre el sujeto y el verbo, por ejemplo. Si yo digo, fulanito, cantamos, no tiene ningún sentido, porque fulanito es él, tercera persona del singular, y cantamos es primera persona del plural. Yo tengo que hacer concordancia. Juanito cantó, o fulanito cantó, él, y luego su verbo flexionado en la persona correcta del sujeto, tercera persona del singular. Ahí es cuando ya comenzamos a darnos cuenta de cómo la morfología está interactuando con la realización de las palabras. ¿Esto les está quedando claro? Lo que acabo de explicar, aquí no hubo presentación ni nada, pero digamos, ¿les quedó claro esto que acabo de explicar? Lo iremos viendo más adelante, pero el asunto de la morfología quizá ya no lo vayamos a tocar tanto, así como ahorita se los estoy explicando. Profesor, ¿lo del caso viene en la lectura? No, es algo que les estoy explicando aparte, ¿no? Porque no, lo del caso no viene en la lectura. Primero porque el español no tiene casos. Luego porque no todas las lenguas tienen casos. Y por ejemplo, las lenguas que ustedes tienen, que van a estudiar ustedes, no tienen casos. Es solo para ver un ejemplo, o para darles un ejemplo de en dónde se manifiesta más el aspecto morfológico. En lenguas que tienen caso. ¿Sí? En lenguas que tienen caso como el latín, es en donde se ve más el aspecto morfológico. En lenguas como la Ok. nuestra. Entonces no le pongo mucha atención. O sea, sí, pero no Sí, me nada más, enfrasco. nada más. Ok. O sea, si lo entendiste a lo que me refería, ya con eso me basta. O sea, si entendiste qué significa caso en ese sentido o a lo que me estoy refiriendo con la morfología de caso, con eso me basta. Ok. Gracias. ¿Los demás alguna duda con lo que llevamos ahorita? No, profe, todo bien. Ok. También hay que considerar que la oración no es la unidad máxima en la que se puede organizar el lenguaje, como bien mencionaba Ilani hace un ratito. En la lectura también esto sí viene, ya que las mismas oraciones se organizan en unidades discursivas superiores. Aquí hay mucho debate cuáles son esas unidades discursivas superiores. Por eso les pongo enunciados y textos.
Para la teoría de la enunciación, que tampoco vamos a ver aquí, el enunciado sería la unidad superior. Para los estudios del discurso, el texto sería la unidad superior. Lo cierto es que podríamos ver las dos como consecuencias de, ¿no? O sea, los textos también son formaciones de enunciados. Pero las dos teorías concuerdan en que existe un nivel superior o que hay niveles superiores de organización del lenguaje, que podríamos decir enunciados o textos. Por lo tanto, como dice el autor, habría que distinguir muy bien entre una unidad superior oracional, que sería la unidad superior, la oración, y la unidad superior discursiva, que permite hablar de dos tipos de estudios sintácticos, la sintaxis oracional y la sintaxis del discurso. La sintaxis del discurso también recibe el nombre de gramática del discurso, y esa ya tiene que ver con otros aspectos. Se relaciona más con la pragmática y con otra disciplina que se denomina análisis del discurso. Este tipo de sintaxis nosotros no la vamos a ver, porque tiene que ver con unidades superiores que ya son textuales. ¿Cuál es la organización gramatical de un texto? Eso es muy complejo. Hay que ver marcadores discursivos, hay que ver topicalización. No nos vamos a meter en esas cosas. Nosotros nos vamos a quedar en el nivel de la sintaxis oracional, que es el análisis de las oraciones. Nuestra unidad máxima de estudio va a ser la oración, ¿vale? Les digo aquí, no creo que haya mucho más que decir, sino simplemente considerar que existen esas dos posibilidades. Realizar un análisis sintáctico en donde nuestra unidad máxima de análisis vaya a ser la oración y realizar análisis sintácticos en donde nuestra unidad máxima sea el texto o de otra manera denominado el discurso, en donde ya nos metemos a otro tipo de relaciones organizativas. El asunto del tipo de oraciones coordinadas y subordinadas, que probablemente vayamos a tocar, está en medio de esas dos. ¿Por qué sintaxis oracional? En el sentido de que hay dos oraciones relacionadas, como en la coordinación. Un ejemplo sería, la casa es blanca y el perro es azul, bueno, o el perro es café. La casa es blanca y el perro es café, hay una coordinación de la casa es blanca y el perro es café. Y ambas oraciones son independientes y entonces se coordinan. Pero ya tenemos dos oraciones independientes que se combinan y que están formando un enunciado o una estructura más compleja. Eso ya entraría en ese ámbito de los enunciados o de los textos. Y ya estaría en el tipo de análisis de sintaxis o gramática discursiva. Vamos a tocar un poco porque lo pide el programa, pero si se dan cuenta, por eso les decía yo al principio, son dos temas muy extensos porque el análisis de las coordinaciones, las subordinaciones entre oraciones, requieren un tratamiento también independiente y además hasta cierto punto muy particular. Porque claro que se van a basar en el asunto de, todavía no vemos este concepto, lo vamos a ver después, pero se van a basar en el asunto de la dependencia. ¿Qué significa dependencia o de dónde viene dependencia? De depender. Una cosa depende de otra. La subordinación, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso. Una oración depende de otra oración. En sintaxis oracional también ocurre lo mismo. Una frase depende de otra frase. No se asusten con estos conceptos porque apenas los vamos a ver. Solamente es como para ir introduciéndolos. Y por eso están entre sintaxis oracional y sintaxis del enunciado, las coordinaciones y las subordinaciones, porque generan estructuras más complejas en donde siguen existiendo relaciones de dependencia, pero se dan en otro nivel. En la sintaxis oracional, la relación de dependencia se da entre frases y en la sintaxis de las coordinaciones o las subordinaciones, la sintaxis de dependencia se da entre oraciones, que generan estructuras más complejas como enunciados o textos, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta con esta parte? No sé si esto aclara también, Eilani, un poco el punto de lo que me comentabas. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Los demás? Todo bien. Ahora bien,
Luego viene una parte en donde habla de sintaxis y semántica el autor. Y aquí lo primero que habría que rescatar es que él hace un recorrido histórico, vamos a decirlo así, sobre lo que ocurrió durante el siglo XX, o sea, de 1900 al año 2000. Primero, Noam Chomsky, esto lo vamos a ver también después, porque les digo, por eso no sé si nos vaya a dar tiempo de ver todo, porque el programa nos pide que veamos algo de sintaxis generativa. El padre de la sintaxis generativa o de los estudios generativos es Chomsky, que seguramente ustedes han oído hablar de él por razones de que es una persona muy famosa y generalmente se mete en política, se mete en varias cosas, ¿no? Pero Noam Chomsky es el padre de la sintaxis o los estudios generativos, más o menos por la década de los 50 del siglo pasado. Él formula este principio de autonomía de la sintaxis, que sería la postulación de que la sintaxis funciona con autonomía de otras facetas del lenguaje, especialmente de la semántica y de la pragmática. Por lo tanto, las explicaciones sintácticas de una estructura deben darse exclusivamente en términos de la propia sintaxis. Es decir, para él, hablar de estudios de combinatoria de palabras tenía que ver con hablar de estudios formales de la combinatoria de palabras. No meternos en si una cosa significa algo y si otra cosa significa algo, y por tanto el significado está metiendo ahí su cuchara para la realización sintáctica. No, él a eso no le interesaba, sino que de hecho es un planteamiento muy matemático el de la sintaxis generativa, porque se basa solamente en relaciones de formalización, es incluso, podríamos decirlo, como en términos computacionales. Si usted tiene A y usted tiene B, ¿por qué ocurre que A y B se combinen? Más o menos algo así. ¿Por qué ocurre en términos formales? Sin meternos en si A significa tal cosa y B significa tal cosa, y por eso ocurre la relación de dependencia. Eso es otra cosa para el principio de autonomía de la sintaxis. Sin embargo, el autor que leyeron, los autores Bosque y Gutiérrez, señalan que podemos entender esto de dos maneras. Y de hecho es algo que ocurrió después de que Chomsky planteó este principio de la autonomía. Ocurre que primero todo el mundo dijo, sí, claro, eso es lo que pasa, ¿no? Y ocurre el sentido estricto de este término, que a la sintaxis le correspondería dar cuenta de las propiedades que hacen gramatical a una oración dentro de una lengua determinada. Solamente le correspondería dar cuenta de las propiedades gramaticales. No se metería en significado, no se metería en el contexto, no se metería en nada. Solamente A y B funcionan así porque este esquema estructural está en esta lengua y así tienen que funcionar. Ahorita vamos a ver a dónde lleva, no a dónde lleva, sino más bien cuáles son los casos que de pronto pusieron en entredicho esta parte del sentido estricto. Pero después de Chomsky, por lo mismo de que fue un planteamiento revolucionario en términos de los estudios del lenguaje, se realizaron muchos estudios, porque además daban cuenta realmente de la sintaxis, o sea, gracias a Chomsky sí se llegó a formalizar un estudio sintáctico propio, porque efectivamente la lengua tiene reglas o estructuras sistemáticas que se pueden medir de esta manera. Pero lo que se fueron dando cuenta después, los que siguieron los pasos de Chomsky, es que no siempre. Y que si analizaban los casos en donde efectivamente encontraron esas reglas, se daban cuenta que también había otros factores que estaban influyendo en la estructura sintáctica. Y entonces, incluso Chomsky en algún momento llegó a hacer un texto que se llamaba semántica generativa, porque se comenzaban a dar cuenta de que necesitaban agregar estudio semántico al estudio de la sintaxis, porque si se desligaban de eso, si se desligaban de la semántica, todos los estudios gramaticales que estaban haciendo tenían muchos problemas. Y entonces se hacían cada vez y cada vez más complejos, porque siempre querían deshacerse de la parte semántica de las oraciones. Después comienza a ver en un sentido amplio, ya cuando se empiezan a dar cuenta que no, que es necesario agregar a la semántica, una nueva perspectiva, que es cuando se empieza a dar cuenta de que la sintaxis debe dar cuenta de lo que es pertinente sintácticamente
y dar una explicación autónoma, es decir, sintáctica de ello. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto, la sintaxis debe dar cuenta de lo que es pertinente sintácticamente, incluso si tiene que ver con el significado. Si lo que estoy hablando del significado es pertinente sintácticamente porque me ayuda a entender cómo está funcionando la sintaxis, entonces hay que dar cuenta de ello, sin dejar de lado que sea una explicación meramente sintáctica. Esto también nos pide que lo veamos, pero les digo, yo no sé si vayamos a llegar a tanto, pero solamente explicar algunas cosas. En su programa se darán cuenta también que después viene algo de sintaxis funcional. La sintaxis funcional sería esta otra parte, porque se empiezan a dar cuenta que determinados significados de las palabras condicionan la estructura sintáctica. Voy a dar solamente un breve ejemplo con miras a que lo veamos en la clase que correspondería a esa parte. El verbo comer necesita, bueno, no, ese va a ser un poco del ejemplo. Bueno, vamos a hacer primero el ejemplo a ver si ustedes pueden deducir eso que viene de la sintaxis funcional. Si yo les pongo estos ejemplos, ¿qué se puede decir sobre las siguientes oraciones? ¿Es posible en todos los casos dar una explicación puramente estructural de las combinaciones de palabras? ¿Alguien me puede decir qué se puede decir con lo que vemos ahorita, con lo que hemos visto hasta ahorita sobre estas palabras, sobre estas oraciones? O respondiendo un poco las preguntas que están ahí arriba. Um, creo, Uh-huh, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que, como decía, el orden sí importa, uh-huh. ¿Por qué? porque cuando está el sujeto Juan y luego el verbo come, entonces Uh-huh, lo que sigue sabemos que se está comiendo lo que está, pues una manzana, ¿no? uh-huh. Pero también el hecho de que el verbo esté relacionado con el sujeto es importante, porque en Juan comemos una manzana, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, que la sintaxis vea la oración completa, Uh-huh. Juan bebe una manzana no tiene sentido, porque las manzanas no se pueden beber. A ver, ahí ya, no sé si te estás dando cuenta de lo que estás haciendo ahí. En el último ejemplo, hasta ahorita bien, pero en el último ejemplo lo que me estás diciendo es un poco la respuesta a la segunda pregunta, a las preguntas que están ahí. A las preguntas que te puse aquí. ¿Es posible en todos los casos dar una explicación puramente estructural de las combinaciones de palabras? Con lo que me acabas de decir. A ver, eso me lo dijo ella, ¿no? Vamos con banderas. Ay, perdón, profesor, es que perdón, y luego me saco. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, lo que me dijiste está bien. Vamos a ver ahora si banderas nos puede decir alguna otra cosa. No, te digo, eso que me dijiste al final puede responder la pregunta que está arriba, pero vamos a ver si Daniela me dice algo. A ver, Daniela, Sí, aquí estoy. ¿qué más te Es, puedes decir sobre estas palabras? Sobre estas pues, oraciones, perdón. como ya mencionó Jacobo en los comentarios, Uh-huh. creo que si los hablamos de manera conjunta tienen un significado y podemos leerlos de manera textual, pero si los leemos de manera individual sin saber las otras, ya hay una confusión porque mientras dice Juan la come, podemos preguntarnos ¿come qué? Sin, si no sabemos Sí, ahorita me estoy dando cuenta que eso está muy sugerente, ¿no? Juan la come, ajá, más. y bueno, ahí creo que ya no hay una explicación, bueno, que puede haber una explicación estructural
pero ya no de significación, ya no sabemos qué significa a grandes rasgos. Ok. Justamente lo que me estás diciendo tiene que ver con el hecho de que, ¿cómo explicarlo? De que de que, por ejemplo, en estas oraciones necesitamos contexto para saber qué está comiendo Juan. ¿No? O sea, a lo mejor alguien preguntó dónde está mi manzana y a alguien se le ocurrió Juan la come, ¿no? Seguramente no sería esa la oración. Si alguien pregunta dónde está mi manzana, seguramente le contestarían Juan se la está comiendo. Ajá. Pero supongamos que dice Juan la come. Esto es lo que se conoce como clíticos, en el sentido de clíticos anafóricos, que necesitan de otra cosa que no está ahí para tener significado completo. Como acabas de decir, ¿qué es lo que se está comiendo Juan? Dependen de otro contexto. Aquí a lo que voy, ya nos estamos dando cuenta que la explicación gramatical no depende solamente de la estructura. Hay casos en donde está dependiendo del contexto. Ajá. A ver, vamos a ver qué más nos pueden decir. Jesús. Pues sí, ahora sí que en cuanto a estas oraciones sí necesitan de otras palabras para que tenga sentido la oración, no por el hecho de que ahí está el sujeto y esté un predicado o el verbo, pero sí se requieren unas ciertas palabras para que ahora sí tenga sentido, o al momento de expresarlas también incluso, ¿no? Como que ahí uno se queda sacado de onda, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos decir? Si yo te preguntara estructuralmente, ¿qué oraciones están bien formadas? ¿Qué me dirías? ¿Qué cosa me dirías? Sé que yo te dijera, en términos de estructura, ¿cuáles oraciones te parecen que están bien formadas? Pues yo creo que la primera, ¿no? Juan La de come una Juan come manzana, ajá, Juan come una manzana. nada más. Mm, pues sí, o tal vez también la segunda, ¿no? En Juan come, pero creo que se necesitaría de otra cosa para que ya tenga sentido, ¿no? O sea, sí entiende de que Juan come, ¿no? Así nada más. Ujú. Ajá, pero de ahí en fuera las demás oraciones como que no le veo sentido, ¿no? Ok. A ver, Angélica. Es que esto nos va a llevar a los conceptos que vienen en la siguiente presentación. Cuando les estoy hablando de oraciones bien formadas, estoy preguntando qué oraciones ustedes como hablantes del español aceptarían. ¿Vale? Angélica, Sí, profesor. ¿qué oraciones están bien formadas aquí? ¿O Eh, cuáles consideras que están bien formadas? yo también diría que Juan la come, pero aquí yo siento que está como que forma indirecta. O sea, como de, ¿A qué te refieres con forma indirecta? ajá, o sea, como que, o sea, sabemos que como que tenemos como mm, una palabra, ¿no? Que se está refiriendo a la manzana. Entonces aquí como Juan la come sería como indirectamente. O sea, sabemos que está comiendo una manzana. Ok, ajá, sí, vamos a decirlo así. Ok, entendí tu concepto de indirectamente. Luego, Ajá, ¿qué más? y bueno, yo también, bueno, creo que serían las tres primeras. Bueno, yo consideraría que son las tres primeras como correctas. Como que las Solamente otras eso. también, ajá, como que las otras como que siento que tienen como Ojo, otras palabras como que diferentes que pues, la verdad no tienen como que concordancia o no tienen como sentido. ojo a la pregunta que estoy haciendo. ¿Qué oraciones son estructuralmente aceptables para ustedes como hablantes del español? ¿Cuáles están bien formadas? ¿Vale? Una cosa que quiero que se den cuenta es que las explicaciones que me han estado dando Jesús y Angélica son de tipo semántico, porque Jesús me está diciendo, ahí le hace falta a Juan que coma algo. Eso no es estructura, eso es semántica. Y luego me dice Angélica, cuando dice usted Juan la come, se está refiriendo de manera indirecta a algo que no está ahí, que no está en esta oración.
nos está remitiendo a significados de otro tipo de factores contextuales o de otra oración que podría estar antes o después de esa. Nadie me ha dado explicación estructural. Para que vean lo complicado que es esto. Recuerden que hay que dar explicación estructural, ¿vale? Yo creo que también las últimas dos también pueden cambiar, bueno, pueden cambiar porque podríamos poner en la antepenúltima Juan bebe un jugo y viceversa. Juan come una manzana, ¿no? Ok, pero sin cambiarlas, porque si otra vez estás cayendo en la trampa de hablar de significados, porque las quieres cambiar para que tú como hablante del español aceptes el significado de la oración. Pero acuérdate que estoy preguntando sobre estructura. La última suena rara, pero de estructura. Si hablamos de estructura, como dice aquí Daniela, ahorita me habló Luna, ¿verdad? ¿O quién fue? Dana, ¿no? Sí, profe, fui yo. Ok. Ah, a ver, ok. Ah, no, ¿qué es? Espérame. Ven mi pantalla, ¿verdad? Pero no ven. Sí, y también veíamos la presentación. Ok. Otra vez volvemos a lo mismo. Ahorita ya Daniela puso una pista por ahí, aunque dice, todas están estructuralmente correctas. Yo Todavía les falta, ajá. creo que Juan una come está mal, aunque, o sea, el significado no, pero no lo vemos por el significado, sino por la estructura también está mal. Ok, ¿qué más? Y Juan comemos una manzana. Lo estás leyendo mal, porque estás haciendo la concordancia que no está ahí. Ah, sí, también está Ajá, mal. exactamente. Ahí vamos. Ya están viendo las cosas, ¿no? Aquí vemos estructuras incorrectas. Vamos a ver si alguien me puede decir. Carmen, María del Carmen. Sí, profe. ¿Por qué nos podemos dar cuenta, como acaba de decir Eilani, que Juan comemos una manzana y Juan una come son estructuralmente incorrectas? Pues en primera no No, se escribe así y en segunda pues se escucha mal, ¿no? no, me estás dando explicaciones que no son estructurales. Aquí ya me podrías dar una explicación por lo que hemos visto hasta ahorita en el curso y por lo que acabo de decir anteriormente. ¿Por qué en Juan comemos una manzana, Juan comemos una manzana, María del Carmen, y en Juan una come? Hay problemas estructurales. La primera incluso puede ser más fácil que la segunda. La de Juan comemos una manzana. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? Aguántame, ahorita voy contigo, Jacobo. Nada más dame chance que María le piense un poquito más. ¿Por qué, María? Sí se puede. Ya vimos morfología, ahorita vimos un poquito de introducción a la sintaxis. ¿Por qué aquí está mal estructuralmente? Es que sí tengo la idea, pero no sé cómo explicárselo para que me Explícamela como te entiendan. salga. Trata de explicarla como te salga.
A ver, Jacobo, ayúdale a Carmen. Escúchame, ¿estás poniendo tu micrófono? Porque no se escucha. ¿No? Mirari, ¿algo que quieras comentar? ¿Por qué? A ver, me voy al chat. El campo semántico. Acuérdense que otra vez, cuando hablamos de campo semántico, nos estamos refiriendo a semántica. Recuerden, yo estoy hablando de estructura. ¿Por qué estructuralmente esas oraciones están mal? Jesús está diciendo algo interesante ahí. Aunque Jesús me lo podría decir de otra manera, ya está dando ahí la respuesta. Tiene que ver con que en español cuando Caray. es... Ay, perdón. Ajá. En ¿Qué español está diciendo cuando caray es ahí? un femenino, se dice una, Ajá. no un. Exactamente. ¿Qué más? Es lo que dijo Jesús. Pero me lo podría decir de otra manera. Con lo que ya sabemos. Está bien fácil, chicos. Ya lo saben, nada más lo tienen que decir. Tiene Por que ver los con la morfemas. combinación de las palabras. Sí, pero la respuesta más formal, vamos a decirlo así, es por los morfemas. Lo que acaba de decir Jesús y lo que acaba de decir Eilani. El verbo es primera persona del plural y por tanto tenemos un morfema de primera persona del plural. Cuando tenemos un sustantivo o un nombre propio que es tercera persona del singular. En un manzana tenemos un sustantivo que es un singular porque no tiene morfema de plural. Y por tanto, el un está mal concordado porque un tendría que estar en femenino porque la palabra manzana es femenino. Entonces ahí no aparece un morfema. En términos estructurales está mal porque no hay concordancia entre ninguna de las palabras. ¿Sí o no? Exacto, no es la cantidad sino el género. Ajá. Después en la segunda está mal más que nada porque falta un elemento. Una come. Una, que es un determinante, esto ustedes no lo tienen porque saberlo, porque todavía no lo vemos, pero una, que es un determinante que tiene una función similar a la de un artículo, necesita siempre un sustantivo para poder aparecer. No podemos decir una come. Podemos decir uno puede llegar tarde a la clase, pero ese uno que estoy poniendo al principio ya está sustantivizado o ya es un sustantivo. Aparte puede venir el sustantivo numeral 1. Uno puede llegar tarde, uno puede comer una manzana, ya es otra cosa. Pero así como está aquí, ese una no puede aparecer solo. Necesita aquí es donde ya nos estamos dando cuenta de las relaciones de dependencia. Para que pueda formar una estructura correcta, necesita de otro elemento para formar un elemento completo, como en Juan come una manzana. Una necesita de manzana, come una piña, come una sandía, come una tostada, come lo que se les ocurra. Pero necesita de algo para que pueda realizarse estructuralmente bien. Ahora, si yo pusiera ahí Juan una manzana come, ustedes seguramente me dirían, esa estructura está bien extraña. Pero en términos del habla real, por eso es que me intriga lo que decían de las otras. Juan la come, Juan lo come, Juan una manzana come. Son oraciones que no podrían sonarnos. Aquí es donde viene el asunto de recordar, que podríamos no necesariamente estar familiarizadas con esas,
familiarizados con esas estructuras, pero, sin embargo, si las escuchamos en el habla coloquial, o más bien, se da el caso de que podemos escucharlas en el habla coloquial. ¿Qué come Juan? Juan, una manzana come, o una manzana está comiendo. Y podemos mover el objeto que está al final de la oración, en esta oración, al principio, para focalizar que está comiendo una manzana. Juan, una manzana. O Juan, una manzana está comiendo. Son raras, pero puede pasar, ¿vale? Pero aquí está mal gramaticalmente porque le falta un elemento. Ahora, justamente lo que me decían antes, estas oraciones están bien formadas porque todas están concordando con sus elementos. Juan es un sustantivo del singular, o perdón, un nombre propio del singular, tercera persona del singular, que tiene sus verbos tanto comer como beber flexionados en tercera persona del singular. Y luego tenemos un sustantivo jugo y manzana que tienen un determinante y su determinante está concordando en género y en número. Un jugo, una manzana. No nos está diciendo unas manzanas ni un manzana, nos está diciendo una manzana. No es unos jugos o un jugos, sino un jugo. Tenemos concordancia normal. Y además, si lo pensamos en términos estructurales, tenemos sustantivo, verbo, objeto. Estructuralmente no podemos decirles nada a estas oraciones porque están bien formadas. ¿Cuál es el problema con estas oraciones? En términos semánticos, aquí es donde entra el asunto del funcionalismo. Ya no están funcionando estas oraciones, estas estructuras gramaticales, porque los verbos nos están exigiendo que haya determinados complementos. Es un poco lo que quería hacer, no me acuerdo quién era, como hablaron todos al mismo tiempo, invertir los verbos. Sería mejor si pusiéramos Juan bebe un jugo, sería mejor si pusiéramos Juan come una manzana. Claro, porque el verbo beber me está diciendo X tiene que beber algo que sea bebible. Juan bebe un jugo, Juan bebe un vaso de agua, Juan bebe un té, Juan bebe un café, Juan bebe lo que se les ocurra. Pero tiene que ser algo que sea bebible. Juan come una manzana, comer tiene que tener un X que coma algo que sea comestible. No se puede comer una silla, no se puede comer una casa, tiene que comerse algo que sea comestible. Una manzana, una tostada, un pozole, qué sé yo, ¿no? O sea, lo que se les ocurra. Juan come algo que sea comestible y ya estamos en asuntos de significado. En términos estructurales, si diéramos explicaciones puramente gramaticales o sintácticas, podríamos decir, estas oraciones están correctamente formadas en español. Pero hay que ponerle un asterisquito. En términos de significado, sus oraciones están mal formadas, porque estos verbos no pueden acompañarse con este tipo de complementos. Aquí Juan no presenta ningún problema, pero yo igual podría haber hecho la trampa de ponerles aquí la cama o, no sé, la puerta bebe una manzana. La puerta bebe una manzana, eso es imposible. Tenemos que poner un agente que esté vivo, puede ser, incluso podría ser una planta, podríamos hacer una metáfora con la sábila bebe agua, y ustedes me dirán, las plantas no beben, pero podríamos decirlo metafóricamente, las plantas beben agua. Vean cómo ahí ya nos está ruido el asunto de la semántica. Pero tiene que ser Juan bebe el agua, María bebe el agua, mi tía bebe el agua, mi perro bebe el agua, el gatito bebe el agua. Tiene que ser algo que pueda beber agua. No puede ser la silla, no puede ser la mesa, no puede ser la computadora, no puede ser mi lápiz bebe agua, porque no tiene ningún sentido. Es aquí donde el sentido amplio entra, porque necesitamos tener ciertos elementos semánticos que nos permitan dar cuenta de las estructuras sintácticas. Justamente lo que les hablo de proyección sintáctica en términos del funcionalismo sintáctico tiene que ver con esto. Comer proyecta dos argumentos, vamos a decirlo así, o requiere dos argumentos, en donde el argumento tiene que ser agente
vivo, volitivo, que pueda beber agua, y tiene un objeto paciente o un objeto paciente, vamos a decirlo así, que sea posible de beber, que se pueda beber. Agua, jugo, café, té, lo que se les ocurra, pero que sea bebible. Esa tiene que ser la característica, vean cómo lo voy a decir, las características semánticas de sus argumentos, el verbo que requiere ese verbo comer. Es aquí donde el funcionalismo dice, podemos hacer este acopio o podemos utilizar ciertos contenidos semánticos para explicar cómo se está elaborando la estructura sintáctica, que es lo que ocurre aquí. El verbo comer necesita un argumento agente que pueda beber agua o que pueda beber algo, y necesita un objeto paciente que sea bebible o que se pueda beber. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profesor, es por eso que siempre van de la mano, ¿verdad? La semántica y la sintaxis. Sí, vamos a ver, no siempre van en el sentido de que podemos hacer delimitaciones. Esta semántica ya podría tener otra cosa, pero sí. Sí, no podemos deshacernos completamente de la semántica y tampoco de la pragmática, porque, por ejemplo, aquí en Juan la come y Juan lo come, necesariamente es contextual la explicación. ¿Qué está comiendo Juan? ¿Por qué estamos diciendo Juan la come y no digo Juan una manzana o Juan se está comiendo una manzana? ¿Por qué de pronto el hablante tiene que utilizar la? Juan la come, porque ya está el antecedente por allá, o sea, la manzana ya la dijo antes, porque todos saben que existe una manzana que se está comiendo Juan, entonces el hablante solamente dice Juan la come. ¿Por qué lo está diciendo así? Y si no existe esa manzana en ningún contexto, o nadie tiene idea de qué manzana, o que existe algo que se está comiendo, ¿por qué de pronto el hablante, sin tener ese antecedente, dice Juan la come? Debe tener algún sentido, debe tener alguna razón para decir. De hecho, quizá no debería decirles esto porque es muy, o bueno, igual y sí, justamente esa es la razón por la que se puede utilizar en doble sentido esa frase. Porque si no hay un contexto en donde yo diga Juan se está comiendo, donde yo vea que Juan se está comiendo una manzana y de repente estoy en un contexto lúdico con amigos o algo así y digo Juan se la come, todo el mundo va a decir, pero ¿qué se está comiendo Juan? Pero todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Esto es ejemplo, chicos, no, nada más para que vean cuál es la importancia del contexto. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? ¿Todos los demás bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Déjenme que eso, 838. Okay. Semántica. Ahora bien, justamente el principio de composicionalidad viene después, cuando queremos dar cuenta de cómo se elabora el significado. Esta la propuso Frege, que sería la postulación de que el significado de una determinada estructura es una función de las partes que la componen y de la forma en que se combinan. Todas estas palabras o todas estas oraciones que tienen estructura gramaticalmente aceptable, o que podemos decir que están bien formadas, bueno, las que son aceptables, porque las que están mal aquí formadas bien, pero semánticamente son extrañas, responden a este principio de composicionalidad. Su significado lo da a la composición de las palabras. Por ejemplo, Juan come una manzana no significa lo mismo que Juan come, porque en Juan come una manzana estamos poniendo un objeto de qué es lo que se está comiendo Juan, pero en Juan come por alguna razón no queremos poner ningún complemento. Estamos hablando de que Juan come en general. Hay una función del significado de la oración que depende de los elementos que se combinen. En Juan la come estamos poniendo que algo se está comiendo Juan, pero por la forma que estamos poniendo aquí no sabemos qué es lo que se está comiendo. En Juan lo come es lo mismo, estamos poniendo una forma, pero que no sabemos a qué es lo que se refiere. Sabemos que a lo que se refiere aquí tiene que ser algo con género femenino, Juan la come,
Y en Juan lo come sabemos que ese algo que se está comiendo tiene que tener género masculino, pero no sabemos qué cosa es. Juan comemos una manzana no tiene ningún sentido, Juan una come tampoco, Juan comió un jugo tampoco, Juan bebió una manzana tampoco. Aquí podemos hablar de significado composicional en Juan come un jugo y Juan bebió una manzana, pero para decir que en términos de composición esto no tiene ningún sentido, porque no está, la semántica de los verbos no está seguida de argumentos que sean posibles para esos verbos. En comer necesitamos algo que sea comestible y en beber necesitamos algo que sea bebible. Eso es a lo que se refiere el principio de composicionalidad, que cada elemento que ponemos en la estructura aporta su significado al significado completo de la oración, ¿vale? Y aquí el autor pone un ejemplo, que es muy importante porque aquí esto ya nos va a estar hablando de cómo se elaboran los análisis de frases. Por eso pongan especial atención en esto. Supóngase que se tiene una estructura E con 3 partes, A, B y C. El principio de composicionalidad indica que el significado de E, que sería la estructura más grande, o en estos casos la oración, es el resultado de la combinación de las 3 partes que integran E, es decir, es la combinación de A, B y C, lo que significa que podemos tener que E tenga 2 significados diferentes según si ocurre alguna de las siguientes opciones. Si se combinan A y B, y luego la secuencia resultante se combina con C. Aquí es muy importante el asunto de los corchetes porque esta es una forma de realizar análisis sintáctico. Tenemos que primero combinamos A y B y luego lo combinamos con C. Esto es lo que dice esta parte. Pero también se puede dar el caso de que se combina A con el resultado de la combinación entre B y C. Es decir, vamos a combinar A con la combinación de B y C. Los corchetes los tienen que leer del centro hacia afuera. Es un poco como en matemáticas. Por eso les digo, vean cómo entramos a terrenos muy matemáticos. Este tipo de análisis que tienen que ver con conjuntos, que tienen que ver con todas estas, es lo que hacía la sintaxis generativa, solamente que lo hacía de manera mucho más formal que de lo que se hace en términos de lo funcional con la semántica y todo eso. Sigue habiendo mucha formalidad, pero se utilizaban más o menos incluso este tipo de símbolos. Primero tenemos la agrupación de A y B entre corchetes y luego esos corchetes se agrupan con C entre otros corchetes. Hay, digamos, están contenidas, ¿no? A y B están contenidas en ese primer corchete y luego ese primer corchete está contenido en el segundo corchete que integra C. En el segundo ejemplo también podemos empezar así. Primero tenemos a B y C contenidos en un corchete y luego esos corchetes están contenidos en A. Nos está dando una estructura. Este principio de composicionalidad es lo que da origen a la ambigüedad sintáctica. Cuando ustedes escuchan frases chistosas que son ambiguas, que quieren decir algo, pero que parecen que quieren decir otra cosa, es porque está entrando en juego el principio de composicionalidad. Es decir, que una estructura sintáctica puede tener 2 agrupamientos diferentes. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede esto mucho más claro. Porque no tenía matemáticas. No tiene matemáticas, tampoco vamos a ver matemáticas. Porque además esto no les interesa a ustedes en el sentido de que les interesa a ustedes en el sentido de vamos a hacer análisis sintáctico un poco siguiendo estas reglas. Si esto fuera un curso de semántica de sintaxis generativa, seguramente sí nos meteríamos en rollo esto. O en lingüística computacional que tiene que ver con esto. Pero a ustedes nada más les interesa para que veamos el asunto de la composicionalidad. Pero no crean que vamos a ver así como esto siempre. El siguiente ejemplo. ¿A qué se debe la ambigüedad en la siguiente oración? María no quiere a su tía porque es muy envidiosa. Si yo les pregunto quién es la envidiosa, ¿ustedes quién me dirían que es la envidiosa? María no quiere a su tía porque es muy envidiosa. Pues la tía, ¿no? ¿Todo la tía? María, ¿no?
¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién cree que sea la envidiosa? La O sea, oración es la respuesta es María no quiere a su tía porque es muy envidiosa. María envidiosa. Ajá. María no quiere a su tía porque es muy envidiosa. La envidiosa es la tía, ¿no? ¿Están segurísimos? O Pues sí, sea, si yo ¿no? les digo, María no quiere a su tía porque es muy Sí, yo envidiosa, digo que ¿ustedes están también. segurísimos que es la tía? Puede ser María, justamente por el principio de la ambigüedad, perdón, de la composicionalidad. Es un poco que les pongo aquí ejemplo, se los pongo en colores. Vamos a suponer que María es A, que es muy envidiosa, es B, y que no quiere a su tía es C. Si agrupemos primero A y C, vamos a ver que María es muy envidiosa y por lo tanto no quiere a su tía. María no quiere a su tía porque es muy envidiosa. María envidia a su tía y por eso no la quiere. Uh-huh. Eso es lo que da la primera lectura. La segunda lectura agrupa A y B y luego a C. María no quiere a su tía, que es la lectura que ustedes dicen, esa es la que tenemos que entender. María no quiere a su tía, que sería lo primero, y luego no la quiere porque su tía es muy envidiosa. La ambigüedad surge primero, porque el hablante no está elaborando adecuadamente su oración. Para decir la primera, tal vez debería decir, María es muy envidiosa y por eso no quiere a su tía, y se acabó la ambigüedad. Pero no, al hablante se le ocurrió decir, María no quiere a su tía porque es muy envidiosa. ¿Quién es la envidiosa? Ustedes dicen que es la tía porque es el elemento más cercano a envidiosa. Pero si ustedes lo vuelven a decir un montón de veces, se darán cuenta que puede referirse a María. María no quiere a su tía porque es muy envidiosa, porque además está en concordancia en femenino y tenemos dos femeninos, tía y María. Y por el principio de composicionalidad, esto es lo que no ocurriría en latín, porque en latín esto llevaría una marca de caso, envidiosa llevaría una marca de caso y me diría, si tu marca de caso es nominativa, entonces se refiere al sujeto. María es envidiosa y por tanto no quiere a su tía. Pero si envidiosa tiene el caso en acusativo, va a ser tía, va a ser su referente tía, porque tía es el objeto de querer y por tanto la envidiosa va a ser la tía. Eso ocurriría en latín por los morfemas de caso. En español eso no ocurre porque no tenemos morfema de caso, solamente tenemos morfema de género y entonces tenemos que concordarlo con alguien. Y tenemos dos referentes, a tía y a María. Pero como no nos dice exactamente quién es la envidiosa, podemos concordarlo con María o podemos concordarlo con tía. Y de ahí la ambigüedad. ¿Quién es la envidiosa en el primer caso? María, y por tanto no quiere a su tía. ¿Quién es la envidiosa en el segundo caso? La tía es muy envidiosa y por tanto María no la quiere. ¿Sí queda claro esto? Uh-huh. Ya son 8:48, ya nos echamos un ratito. A ver, comentarios hasta ahorita, ¿les parece interesante esto? ¿Ya se cansaron? ¿Ya se aburrieron? Está medio raro. Uh-huh. ¿Más comentarios? Yo creo que, Uh-huh. ay, perdón, profesor, siempre lo interrumpo. No, también yo a veces interrumpo, tú adelante, dime. Es de que son cosas que hacemos todos los días, nada más que no la hemos analizado, no lo hemos analizado muy bien. Y no Uh-huh. creo que cueste tanto trabajo, porque pues es lo que hablamos. Yo creo que conforme vayamos avanzando, hay más ejercicios y todo eso, va a ser un poco más sencillo. Uh-huh. Sí, sí, es lo que les decía, ¿no? En términos de análisis puede resultar más sencillo porque es más evidente para nosotros que lo fonético. Era lo que les explicaba yo en el primer curso de fonética. Lo fonético para nosotros es imperceptible porque hablamos y no entendemos fonemas, entendemos cadenas de fonemas que ya están elaboradas. Pero en términos de palabras, oraciones, eso es mucho más perceptible para nosotros porque es la base sobre la que se asienta el entender, ¿no? Los significados, en cómo se elabora, cómo se conectan determinadas palabras con otras, eso es mucho más fácil para nosotros. ¿Algún otro comentario? ¿Duda?
Voy a dejar también otra lectura, yo creo que para mañana va a estar ya puesta, para la siguiente, ya esta ya tendría que haberse terminado, para la siguiente, no para la siguiente sesión, sino para la que viene, vamos a empezar a ver categorías gramaticales. Primero vamos a pasar sobre qué es sintaxis normativa, sintaxis teórica y sintaxis explicativa en la siguiente presentación, que yo creo que la voy a cortar para que la podamos terminar la siguiente semana, la siguiente sesión. Y para la siguiente semana vamos a comenzar a ver categorías gramaticales para ver cómo se proyectan estas categorías en las frases. De una vez les advierto, es muy probable que la parte que dice árboles sintácticos del programa la pase yo antes, porque justamente es sobre ese análisis sobre el que se basa el análisis de constituyentes que vamos a ver en las siguientes sesiones. Pero para que estén más o menos avisados, ¿no? Es probable que primero veamos análisis de árbol sintáctico o análisis de constituyentes. Es más o menos lo mismo. El análisis de constituyentes puede proyectarse como un análisis de árbol sintáctico o puede elaborarse con corchetes, pero es análisis de constituyentes, y luego de ahí ya pasaríamos a lo mejor a frases, pero todavía estoy en veremos, ¿vale? No sé si tengan alguna pregunta. Yo les avisaré mañana cuando ya esté puesta la lectura. ¿Preguntas? ¿Nada? No, profesor. Vamos a hacer el de esto de los ejercicios. Ahorita no conviene tanto porque estos son prácticamente pura teoría. Cuando ya comencemos a hacer las lecturas de frase nominal, frase verbal, frase adjetiva, entonces sí ya va a haber ejercicios, ¿vale? Porque eso sí ya va a ser lo relevante. Bueno, entonces si no hay preguntas, nos veríamos el jueves para continuar con esta presentación, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Que tenga bonito día. Estamos viendo igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Creo que nada más recibí un mensaje sobre el asunto de si abrió o no la plataforma, ¿eh? Necesito algún otro, ¿no? Tengo dos mensajes de la plataforma. Entonces, los que entregaron su tarea, por favor, mándenme su mensaje para ver si abrimos o no la plataforma. Llevo dos. Me entregaron, si no me equivoco, 6. Entonces, con que tenga 4 respuestas afirmativas, la abro. ¿Ah? Sí, ya lo escuché, me salí. Entonces, con 4 respuestas afirmativas, la abro. Para que tengo 2 nada más. Para los que falten, igual me manden su respuesta. ¿Vale? Nos vemos entonces el jueves. Hasta luego, profesor. Gracias. Ah, sí, Angélica, dime. Sí, nos vemos, Eilani. Hasta luego, chicos. Hola, profesor. Sí, le quería comentar que, bueno, con mis faltas, Ajá. lo que pasa es que me tuvieron que operar de emergencia por una apendicitis. Entonces, Ajá. pues ya no me dio tiempo como que de avisar a la universidad y apenas ayer me dieron de alta. Entonces, pues quería hablar por lo de las actividades y trabajos, así. De todos modos, como que me tengo que poner al corriente también con las demás materias y pues ver las clases para entregar actividades así. ¿Te dieron algún comprobante? Nada más me dieron la hoja de alta. Ajá. Y y esa es la que pues voy a tener que mandar a coordinación. Ok, para que ellos me avisen qué proceder. No, con el asunto del ejercicio te recomiendo que lo hagas. Todavía no me mandan las respuestas de los compañeros, pero igual a lo mejor la vuelvo a abrir. Entonces, para que lo tengas listo y lo puedas subir a la plataforma. Con relación a lo de la materia, pues si has leído lo que hasta ahorita hemos dejado, pues no creo que haya ningún problema. Nada más sería cuestión de revisar quizá las diapositivas que están colgadas. Ya las puse en el sitio, lo de morfología. Uh-huh. Y creo que sería todo. Igual si puedes revisar las clases estaría bien, pero sí me interesa mucho que me avisen del asunto de tu falta, ¿no? Uh-huh. Entiendo que ahorita la directora académica está un poco ocupada porque incluso a mí no me ha contestado un mensaje que le he mandado, pero insístele, ¿no? Ya si vemos que de plano no te contesta o algo así, pues ya veremos alguna otra estrategia. Igual a lo mejor me mandas a mí el
pero no sé, porque te digo, está muy ocupada, me dijo que ahorita estaba con algunos problemas personales, entonces es probable que no tenga tanto tiempo, pero tú insístele, ¿vale? Ah, ok. Sí. Ujú. Bueno, pues entonces, sí, no te preocupes. Tienes apenas 2 faltas, tampoco es como que afecte tanto, pero sí te recomendaría que tengas listo el ejercicio por si vuelvo a abrir la plataforma, ¿no? Igual y a lo mejor si te dan el sí con el asunto de la inasistencia, me piden que abra el ejercicio, o lo abro, ¿no? Porque justamente por eso, ¿vale? Ah, ok. Muchísimas gracias. Vale, pues nos vemos. Buen día. Igualmente, hasta luego.